Nuestros estudios en Washington, quiero saludar a Andrés González, quien fue embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos hasta el pasado mes de agosto. Embajador, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania. ¿Qué podemos esperar de este encuentro del día de mañana, más allá del simbolismo de que se realice el mismo día que Maduro está juramentando este periodo que no cuenta con el reconocimiento de una buena parte de la comunidad internacional, ningún reconocimiento por parte de la oposición y de una parte del pueblo venezolano? Bueno, se debe recordar que a mediados del año pasado, en Washington, en junio, la Asamblea General de la OEA, a través de su resolución 2929, declaró plenamente ilegítimo el proceso electoral que se desarrolló en el pasado en Venezuela. Es decir, no se reconoció legitimidad a las elecciones por distintas razones, porque no fue un proceso libre, transparente, porque no participaron todos los actores políticos, porque hubo graves violaciones a los derechos humanos, porque hubo persecución a la oposición. Y bajo todas estas circunstancias se tiene un presupuesto clarísimo de la ruptura del orden democrático, de la violación a la separación de los poderes, de la violación a la libertad de prensa y a los derechos fundamentales. Sobre toda esa base, la OEA ha declarado reiteradamente la ilegitimidad del proceso electoral. Y hace bien en convocarse el Consejo Permanente para darle seguimiento y tomar las medidas que fueren del caso, precisamente para buscarle salidas a ese restablecimiento, a esa reparación de la democracia. Tenemos que recordar igualmente que la guardiana de la democracia en el continente es esta organización, y todos los países del continente están en la obligación de preservar, de guardar la democracia. Es un valor fundamental del continente, y en este caso estamos en presencia claramente de un régimen ilegítimo que vulnera no solamente la Constitución de Venezuela, sino que vulnera la Carta Democrática del continente americano, que vulnera los principios fundamentales de la organización del Estado en nuestro continente. Por eso todos los países deben reiterarse en su postura para no reconocer el régimen, y esto tiene muchas consecuencias desde el punto de vista jurídico y político. Usted ha mencionado la Carta Democrática y ha señalado que este régimen la vulnera. Dentro del contexto de esa Carta Interamericana, ¿cree usted que mañana pueda tomarse una decisión en relación a aplicar esta carta a Venezuela, que es algo que se ha venido discutiendo desde hace tanto tiempo? Pues el continente espera que todos los países, que la gran mayoría de países reaccione en esta dirección. Ya ha habido un pronunciamiento muy importante de todos los países del Grupo de Lima. En su momento, en la Asamblea General de la OEA, la mayoría de países igualmente tomaron esta dirección. Pues esperamos que se siga en ese rumbo, porque es absolutamente indispensable que se tenga claro que uno de los valores básicos de la organización de todos los regímenes en el continente americano es la democracia. Y la guardiana de esta democracia pues debe ser la organización y la normatividad, la Carta Democrática mencionada. Esperamos de manera vehemente, sin duda alguna, que la mayoría de países tomen ese rumbo y vayan acumulando posiciones, posturas, para reiterar ante el mundo entero la ilegitimidad del régimen, porque ya Occidente, todo el Occidente, todas las democracias del Occidente han señalado claramente que este es un régimen ilegítimo, y claramente pues la OEA no puede reconocer ninguna representación por parte de un gobierno que tenga ese vicio gravísimo de orden político y ético, como es la grave falta a la democracia. ¿Podemos esperar, embajador, posiciones como las asumidas por el Grupo de Lima, sanciones de varios tipos? El Grupo de Lima ya ha establecido, ya ha declarado cómo cada uno de los países tomarán una serie de medidas. Ya en cuanto a las posturas multilaterales,
pues de eso se trata la reunión que ha sido extraordinariamente convocada para el día de mañana, y hemos de esperar la evolución, el desarrollo de la misma. Pero, repito, la OEA y la mayoría de sus países tienen que perseverar en esta tarea. No es una tarea simple, tiene su complejidad, dado que algunos pocos países aún se mantienen de manera inexplicable afines a esa postura que ha asumido el régimen de Venezuela, pero esperamos y confiamos que la gran mayoría de los países de América sigan en el rumbo que no puede ser otro que el de garantizar y hacer respetar la democracia en el continente. Señor embajador, si mañana se concretara esta juramentación, como seguramente va a ocurrir, el régimen venezolano ha demostrado en más de una oportunidad que finalmente no le importa el accionar de organismos como la OEA o de grupos como el Grupo de Lima. Yo le pregunto, ¿cuál sería el próximo paso? Mire usted, en el mundo de hoy, en el mundo globalizado, en el mundo de las comunicaciones, el reconocimiento de los países a un régimen es de gran importancia. Puede que se desatienda en la retórica, pero en las realidades políticas genera impactos muy importantes en las gentes, en los medios de comunicación. En primer lugar, ante el pueblo, ante el fraterno pueblo de Venezuela, para que no se sienta solo, sino acompañado por el mundo entero en su legítimo derecho por reivindicar y encontrar una salida democrática. De manera que puede haber expresiones de indiferencia que desatiendan, pero la gran realidad del mundo político de hoy es que cuando todas las democracias de Occidente reclaman que haya una postura de garantía de los derechos fundamentales, de respeto de la democracia, de respeto a la Asamblea Nacional, que es quien tiene las prerrogativas legítimas, pues esto tiene sin duda alguna consecuencias. Por eso es tan importante que todos y cada uno de los organismos multilaterales, la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, se hayan manifestado y se sigan manifestando en este sentido, porque eso va alentando el ambiente conducente a que se abran vientos y espacios de restauración democrática. Señor embajador, usted estuvo hasta agosto del año pasado en el seno de la OEA, conoce cómo funcionan las cosas dentro. Hay quien señala, por supuesto, que en el mes de diciembre países como Estados Unidos o Colombia habrían hecho su tarea y que esa distancia en votos que tanto esperan muchos sería ya más corta, si no completa. No hay duda de que no se puede desfallecer en esta tarea, en este intento. Hay que perseverar, hay que renovar las acciones diplomáticas de todos y cada uno de los países frente a las naciones que aún hoy no se han pronunciado en esta materia, porque es indiscutible que si hay presión internacional, que si hay acción diplomática, que si hay un relacionamiento sensato de los países, se tiene que lograr ese objetivo. Sin duda alguna, no es simple. Sin duda alguna hemos conocido y hemos tenido dificultades, obstáculos en el pasado, pero cada vez más las realidades muestran la necesidad de seguir adelante en este empeño. Es evidente la gravísima crisis humanitaria, es evidente la gravísima crisis económica de la penuria y las dificultades por las cuales está atravesando el pueblo de Venezuela. Son evidentes las violaciones a los derechos humanos patentes en los presos políticos y en la restricción a la libertad de prensa. De manera que cada uno de estos hechos contundentes tienen que ir acumulando y persuadiendo la opinión en los distintos países para que se vaya produciendo ese resultado que todos ansiamos. Pero desde luego las construcciones políticas y los logros políticos se van adquiriendo, se van construyendo gradualmente.